Bien, me encuentro con el profesor Carlos Hernández Jiménez de la Escuela de Biología de la UAP. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Lalo, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti por aceptar esta entrevista. Carlos, para la columna de ciencia de la página loborradio.mx, queremos hacerte algunas preguntas acerca de tu actividad, tanto como investigador como docente. La primera pregunta sería que nos platicaras un poco acerca de la unidad académica en la que desempeñas tu labor. Ya decíamos Escuela de Biología, pero si hay algún departamento, algún área en particular en la cual trabajes dentro de la Escuela de Biología. Sí, Lalo, gracias. Pues estoy en la, como ya dices, en la Escuela de Biología de aquí de la UAP, en el área de Biología Animal. Estamos divididos por áreas. Por ahí esa división no me gusta mucho, está un poquito rara, pero bueno, como históricamente se manejó así, estoy dentro del área de Biología Animal, donde están las materias de Biología Animal, Zoología de Vertebrados, los métodos de investigación de campo, que también están ahí en Biología Animal. También está Sistemática dentro de Biología Animal, y bueno. Ok, ¿cuál es la línea de investigación que tú sigues dentro de la Escuela de Biología? Mira, yo prácticamente me dedico a hacer sistemática y conservación de vertebrados con énfasis en anfibios y reptiles. Ok, digamos que para entender de manera más profunda qué es este rollo de la conservación y de la sistemática, nos gustaría que nos las definieras, ¿no? De manera separada. Por un lado, ¿qué es la conservación? Y por otro lado, ¿qué es la sistemática? En el orden que crees que pueda ser más conveniente. Bueno, sistemática es una de las áreas en lo personal que yo considero más importantes de la biología. Ya es un área descriptiva más que un área experimental, a diferencia de las áreas modernas como genética o ¿qué podríamos decir? Biotecnología, ¿no? Esta es un área completamente descriptiva, por lo cual en algún momento incluso se fue demeritada, pero actualmente parece que hemos tomado fuerza otra vez la gente que estamos haciendo esta área que es sistemática. Y sistemática lo podemos definir como el estudio de la biodiversidad. Es una definición muy amplia, sigue siendo muy amplia. Sí. Sin embargo, pues podemos platicar que sistemática, los que hacemos sistemática, nos encargamos de revisar todas las reglas nomenclaturales por lo cual las especies por medio de las cuales las especies se les da nombre. Tú sabes que cada una de las especies que habitan nuestro planeta y que ya están actualmente descritas se han nombrado en base a ciertas reglas nomenclaturales. Bueno, esas reglas nomenclaturales, el estudio de esas reglas nomenclaturales, la forma en la cómo se describen esos organismos, los procesos que se tienen que seguir para describirlo, desde colectarlo hasta ver finalmente publicado el nombre de una especie. Eso incluye parte de la labor de la sistemática. No solamente eso, sino por ahí algunos autores definen como el estudio de la biodiversidad desde el punto de vista desde la descripción, el descubrimiento, que sería esta parte el descubrir especies nuevas. Cosa que me gusta mucho de mi área es, por ejemplo, viajar a lugares donde poca gente ha viajado y trabajar en sitios donde poca gente ha trabajado, que es donde se encuentran las especies que no han sido descritas, ¿no? Claro. Entonces implica esto desde descubrir la biodiversidad, luego el proceso de describirla y luego entender cuáles son sus patrones evolutivos, que es el área, finalmente el punto clave de la sistemática actualmente es esto, justamente entender los patrones evolutivos y reflejar esas relaciones históricas de ancestría-descendencia en esquemas que te permitan entender un poco cómo fue la evolución de estos grupos, para que a partir de ahí se puedan hacer otras cosas como la ecología, como la etología, que en este caso es, por ejemplo, el estudio de la conducta, el estudio de relaciones ecológicas entre otros organismos y estos mismos, fisiología, todo para mí parte después de que tienes claro cómo se llama la especie, hasta dónde se distribuye, cuáles son sus límites geográficos, cuál fue su patrón histórico evolutivo, y a partir de eso, bueno, ya entran el resto de las áreas de la biología. Nosotros nos encargamos, los que hacemos sistemática, de esa primera parte, ¿no? Descubrir la biodiversidad, describirla y estudiar sus relaciones de ancestría-descendencia. Digamos que la sistemática es una rama o una disciplina fundamental dentro de la biología que permite
estudiar a los seres vivos desde otros enfoques. Claro, nos permite estudiarlos de una manera ordenada, ¿no? Hay muchos estudios que se hacen a posteriori a la parte de hacer el estudio de taxonomía sistemática, que ya nos van a dejar, por ejemplo, beneficios para el ser humano, o como la biotecnología, por ejemplo, o la ecología, que nos permite entender patrones y procesos biológicos. Pero si esta parte fundamental, como tú dices, no es clara o está mal hecha, el resto pierde sentido. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Por ejemplo, platiquemos de 2 especies. Una de ellas tiene la cura para una enfermedad, por ejemplo, pero es una especie que es muy rara en nuestro país. Si tenemos claro las relaciones filogenéticas o evolutivas de esa especie, es muy probable que podamos estudiar este compuesto en la especie hermana, ya que sería rara o muy difícil de encontrar. Podríamos encontrar ese mismo toxina o esa misma proteína dentro de su especie hermana. Si tenemos con claridad cuál es la especie hermana de esa especie en cuestión, o las especies hermanas o las especies cercanamente emparentadas evolutivamente hablando, podemos tener un panorama muy amplio para poder estudiar esa toxina, aunque en esa especie en particular sea una especie rara. Pero como conocemos las especies hermanas, pues es fácil podemos explorar con otras. Claro. Si no tenemos claridad con cuál es la especie hermana, podemos estar trabajando entonces en un mundo donde solamente conocemos una especie que tiene tal cualidad, sin siquiera poder pensar o explorar a las especies que cercanamente podrían, por afinidad evolutiva, tener la misma cualidad, ¿no? Okay. Oye, pensando en este asunto de explorar las relaciones de ancestría-descendencia y diciéndolo a lo mejor de manera muy coloquial, buscar las relaciones de parentesco entre especies, a mí me parece bastante complicado, en el sentido de que nosotros como especie, como humanos, no atestiguamos la historia evolutiva de un grupo. Claro. Porque la evolución ocurre, digamos, en un tiempo muy amplio. De acuerdo. ¿De qué herramientas se vale entonces la sistemática para poder hacer inferencias históricas, ya que nunca presenciamos esos eventos? Esa es una pregunta importantísima desde el punto de vista incluso filosófico, de cómo justificamos los que hacemos este tipo de ciencia, que son ciencias históricas, donde finalmente no tenemos acceso a poder... la única forma, yo le digo a mis estudiantes, la única forma de saber si estas hipótesis que formulamos son ciertas es teniendo una máquina del tiempo, ¿no? y eso pues, hasta ahorita es imposible. Claro. Entonces tenemos que echar mano de algunas cuestiones que nos permiten tener evidencia indirecta de que esos procesos existen, ¿no? Como lo hizo Darwin, ¿no? Darwin cuando escribió El origen de las especies, en realidad él nunca presenció un proceso de evolución por selección natural, pero tenía evidencia externa como la selección artificial, que es toda esta selección que hace el humano con el ganado y con especies de interés comercial, donde los perros, gatos y demás, que nos ha permitido tener evidencia de que ciertas modificaciones, una vez plasmadas en el genoma, se pueden heredar y causar cambios en los organismos, que por ahí más o menos es la idea que Darwin retomó para pensar que este proceso existe de forma natural y ha moldeado a los organismos que actualmente conocemos. Pues bueno, nosotros utilizamos en sistemática para trabajar, pues sobre todo la biología comparada, ¿no? Que es un área básica de la biología, que prácticamente lo que nos encargamos es de hacer comparaciones entre las características que tenemos entre los organismos vivientes, que nos hace pensar que esas características fueron heredadas o fueron modificadas por procesos como la evolución por selección natural o por otros procesos como deriva génica, mutaciones al azar, alometría, como sea. Más que estudiar el proceso, estudiamos el patrón, ¿no? Claro. Y entendiendo o pensando que la evolución es un hecho y que las estructuras o características que tienen los organismos actuales fueron heredadas de organismos ancestrales y que a su vez fueron modificándose a lo largo del tiempo.
Esa es como la premisa para poder hacer sistemática. Si tú no crees en eso, no puedes hacer sistemática, claro, sí. difícilmente. Entonces, utilizamos características tanto morfológicas, por ejemplo, ayer escuchaba una conversación en estas redes sociales, en el Facebook, platicaban unos chavos estudiantes, decían, bueno, ¿por qué los reptiles no tienen pelo? Y se armó una discusión muy larga y hablaban del pelo y la adaptación, no sé qué. Pero en realidad, si tú piensas, el pelo, las escamas y las plumas es la misma estructura, solamente que son modificaciones, son estructuras homólogas, como lo conocemos nosotros. Entonces, en base a estudiar esas similitudes entre estructuras, si tú ves una pluma, una escama, un reptil, un pelo, tú dices, ¿cómo va a ser lo mismo? Pero si estudias las proteínas que los componen, son las mismas. Si tú estudias el origen dérmico, es exactamente el mismo, el patrón en el cual se desarrollan embriológicamente es el mismo. Entonces, parece que, como lo decía Owen, que es un biólogo, un naturalista, anatomista que trabajó muchísimo tiempo con ese concepto de la homología, son la misma estructura, solo que de forma distinta, ¿no? Entonces, nosotros hacemos uso de esas estructuras homólogas, ¿no? Por ejemplo, los brazos entre un chimpancé, un humano y un gorila son la misma estructura, solo con ciertas modificaciones propias de cada una de las especies. Esas estructuras nos dan a nosotros herramientas para poder estudiar cuál fue el proceso que los originó y el patrón resultante. No solo morfológicas, sino también utilizamos estructuras o características moleculares, que actualmente es lo que está un poquito de moda. Trabajar con DNA, lo que hacemos es extraer el DNA de varias especies y luego lo comparamos y vemos las similitudes y diferencias en cuanto a nivel del DNA mitocondrial o DNA nuclear, o incluso ya el DNA traducido a proteínas. También utilizamos no solamente el DNA, utilizamos, por ejemplo, conductas que a veces son heredadas entre organismos, por ejemplo el cuello parental, ¿no? Que es una conducta que tienen